Capítulo 1. La pobre chica del traje viejo. Harper Louise se paró frente a la reluciente torre de cristal de Aldencorp, sintiéndose como si hubiera entrado accidentalmente en el set de una película de ciencia ficción. 50 pisos, cada uno un recordatorio de que no pertenecía allí. El traje de segunda mano que compró en una tienda de segunda mano le apretaba un poco los hombros y sus zapatos planos desgastados chirriaban a cada paso. Pero Harper no tenía tiempo para la inseguridad. Hoy era su primer día como becaria en la firma financiera más grande de la ciudad y tenía un solo objetivo: aprender, sobrevivir y no hacer ninguna tontería. Empujó las pesadas puertas de cristal y entró en el vestíbulo con suelo de mármol. La ráfaga gélida del aire acondicionado la hizo estremecer. Un grupo de empleados con trajes elegantes y caros pasó junto a ella, mirándola con una mezcla de curiosidad y desdén. Harper forzó una sonrisa, pero una mujer rubia con un vestido ajustado le susurró a una compañera, quien la dejó entrar. Parece recién salida de una tienda de segunda mano. Harper aferró su delgada carpeta con más fuerza y se dijo a sí misma: no necesitas caerles bien. Solo necesitas hacerlo bien. El mostrador de recepción era tan ancho como un escenario y la mujer detrás parecía salida de una portada de Vogue. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Harper Louise, nueva becaria, departamento legal. La recepcionista tecleó y frunció el ceño. Ah, ¿eres la sustituta? Supongo que tienen tan poco personal que aceptarán a cualquiera. Deslizó una credencial de empleada por el mostrador. Piso 42 minutos. No pierdas la placa y no te desvíes. Harper asintió, ignorando el tono sarcástico. Entró en el ascensor y se apretujó en un rincón mientras otros charlaban sobre acciones y yates. Cuando se abrieron las puertas en el piso 42, casi choca con un hombre de traje gris que sostenía un vaso de Starbucks. «Cuidado», le espetó, y luego la miró de reojo. «¿Quién eres?» «Reparto». «Becaria», respondió Harper con voz serena, pero ojos afilados como cuchillas. «Departamento legal». Se encogió de hombros y se marchó. Harper suspiró. Primer día y ya era el chiste de alguien. Perfecto. La oficina legal de Aldencorp parecía un laberinto de vidrio y acero, llena de estaciones de trabajo abiertas y elegantes salas de conferencias. Harper fue conducida a un pequeño rincón, donde su escritorio era una mesita encajada junto a una fotocopiadora que zumbaba. Su supervisora directa, la señora Elaine Carter, era una mujer de mediana edad, de aspecto severo, con gafas de montura dorada. «Señora Louise», dijo sin apartar la vista de la pantalla, «no tengo tiempo para entrenarla. Tu trabajo es leer documentos, tomar notas y hacer lo que te dicen». «Entendido». «Entendido, señora», respondió Harper, intentando disimular su emoción. Recién graduada de la Facultad de Derecho, soñaba con trabajar en un lugar como Aldencorp, donde se cerraban acuerdos multimillonarios y los abogados eran muy agudos. No esperaba ser tratada como una reina, solo quería aprender. Su primera tarea fue organizar una enorme pila de documentos relacionados con la mayor fusión del año. Aldencorp iba a adquirir una empresa tecnológica por $3.000 millones. Leyó atentamente cada página, tomando notas sobre cláusulas complejas que había estudiado en la universidad. Era un trabajo aburrido, pero a Harper le encantaba. Cada cláusula era un rompecabezas, y se le daba bien resolverlos. A la hora del almuerzo, mientras saboreaba su sándwich casero en la sala de descanso, un colega llamado Greg, el chico de Starbucks de antes, se sentó frente a ella. «Oye, chica de segunda», dijo con desdén. «¿Sabes siquiera lo que haces? Este contrato no es broma. Un error y todo el equipo está perdido». Harper dejó de masticar y lo miró directamente a los ojos. «Gracias por el consejo, Greg, pero si te preocupan los errores, quizá deberías revisar tu propio informe. Te equivocaste con las cifras de la página 47. Greg se quedó en silencio, con la cara roja. Harper sonrió y le dio otro mordisco a su sándwich. 1-0. Esa tarde, un evento inesperado lo cambió todo. Un abogado senior del equipo de análisis de contratos se tomó repentinamente una licencia de emergencia por motivos familiares, dejando un gran vacío justo antes de una reunión crucial con la junta directiva. Tras una tensa conversación con recursos humanos, la señora Jane señaló a Harper.
Señora Louise, se une al equipo de análisis. Su trabajo es leer el contrato y detectar cualquier problema. No me decepciones. Harper se quedó paralizada. Pero señora, solo soy una becaria. Y tú eres la única disponible, interrumpió a Jane. ¿No ganaste concursos de debate en la Facultad de Derecho? Entonces usa ese cerebro tuyo. Harper tragó saliva con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero no había tiempo para pensar. Agarró el fajo de papeles y se zambulló como una máquina. Derechos de propiedad intelectual, condiciones de pago, cláusulas penales, la cabeza le daba vueltas, pero no se le escapaba nada. Entonces algo no cuadraba. Una pequeña cláusula escondida en la página 132 la hizo detenerse. Era vaga, escurridiza, como una trampa a punto de estallar, pero no estaba segura, todavía no. A las 6 de la tarde, Harper seguía en su escritorio, con los ojos ardiendo. Escribió una breve nota sobre la cláusula, planeando entregársela a la señora Jane a la mañana siguiente. Pero en el fondo, sentía un extraño instinto, que esta cláusula no era solo un error, sino una bomba de relojería. Se levantó, se estiró y miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Harper esbozó una sonrisa seca. El primer día, y me han lanzado al fuego, murmuró. Bienvenida a Alden Corp, Harper Louise. Estás viendo historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. Disculpen, pero esta cláusula es una trampa. Harper Louise entró en la sala de conferencias del piso 50 de Alden Corp, sintiéndose como si caminara hacia una guillotina. Apretaba con fuerza su carpeta, intentando ignorar el chirrido de sus desgastados zapatos planos sobre el reluciente suelo de madera. La sala era tan imponente como un salón de baile, con una mesa larga y pulida, sillas de cuero de primera calidad y ventanales que enmarcaban el horizonte de la ciudad. Pero el ambiente era más frío que el aire acondicionado. Una docena de ejecutivos con trajes de diseñador estaban sentados erguidos, con la mirada fija en una enorme pantalla llena de números y gráficos. A la cabecera de la mesa se sentaba Nolan Alden, director ejecutivo de Alden Corp, con una mirada penetrante. Elaine hizo entrar a Harper y le señaló el último asiento al fondo de la mesa, junto a una cafetera tibia. Quédate quieto, toma notas y no hables a menos que te dirijan, susurró con la voz tensa. Harper asintió, pero aún tenía el estómago revuelto por la cláusula de la página 132. Lo había leído 3 veces más antes de la reunión, y cada vez la inquietud se intensificaba. La reunión comenzó con una presentación de Richard Bass, director legal. Habló sobre la fusión de $3.000 millones con Zenith Innovations, con un tono tan seguro como el de un vendedor de yates. Este contrato es una obra maestra, declaró Bass, señalando la pantalla. Se ha revisado a fondo cada cláusula. Zenith será nuestra, y su propiedad intelectual será la joya de la corona de la cartera de Alden Corp. Los directores asintieron con aprobación, algunos incluso aplaudieron levemente. Harper bajó la cabeza y rápidamente pasó a la página 132 del contrato impreso. La cláusula 17.4b, redactada en una jerga legal enrevesada, estipulaba que Zenith conservaría derechos de uso exclusivo temporales sobre algunas de sus patentes principales durante 5 años tras la fusión. Pero una pequeña frase al final le provocó un escalofrío. Esos derechos podrían extenderse indefinidamente si Zenith cumplía ciertas condiciones técnicas que nunca se definieron con claridad. Para Harper, no era una errata, sino una trampa. Miró a Elaine, esperando permiso para hablar, pero Elaine estaba ocupada tomando notas. Harper se mordió el labio. Solo soy una becaria. Si digo una estupidez, estoy acabada. Entonces recordó las palabras de su madre. La verdad no espera valentía, Harper. Respiró hondo y apretó el bolígrafo con más fuerza. Disculpe, dijo Harper en voz alta, clara pero ligeramente temblorosa. La sala quedó en un silencio sepulcral. Bass hizo una pausa a media frase, girándose como si hubiera interrumpido una sinfonía. Creo que hay un problema en la cláusula 17.4b.
Todas las miradas se volvieron hacia Harper. Tenía la garganta seca, pero insistió. Esta cláusula permite a Zenith mantener los derechos exclusivos sobre las patentes principales indefinidamente, con base en condiciones vagas. Si la firmamos, Oldencorp corre el riesgo de perder el activo más valioso de este acuerdo, nuestra propiedad intelectual. Hizo una pausa y luego dijo con firmeza, disculpe, pero esta cláusula es una trampa. Silencio. Un director se aclaró la garganta. Bass se quedó boquiabierto, con la cara roja como un tomate. Harper miró a Nolan Alden y se le paró el corazón. Él la observaba fijamente, sin pestañear, con una expresión fría como el hielo. Sin sonrisa, sin ceño fruncido. Solo una pared de granito y un traje de Armani. Una becaria, ¿no? Bass finalmente habló, rebosante de sarcasmo. ¿Te crees más inteligente que todo el equipo legal que trabajó en esto durante 3 meses? Harper tragó saliva, pero no se inmutó. No digo que el equipo legal no sea competente. Digo que esta cláusula tiene una laguna. Si Zenith la explota, podríamos perder cientos de millones. Basta, ladró Bass. No tienes autoridad para hablar aquí. Elaine, ¿cómo llevas a tu becario? Elaine palideció. Se giró hacia Harper. Luis, fuera, ya. Harper se puso de pie, con las piernas temblorosas. Recogió sus documentos con la cabeza en alto, aunque sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Al pasar junto a Nolan, sintió que sus ojos seguían fijos en ella, pero esta vez, había algo más en su mirada. Curiosidad, o simplemente su imaginación. La puerta se cerró de golpe tras ella. Harper se quedó sola en el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué acabo de hacer?, susurró. Se imaginó que la despedían y la escoltaban fuera de Oldencorp después de solo 2 días, pero en el fondo sabía que no se equivocaba. Esa cláusula era una bomba de relojería, y no podía fingir que no la veía. Dentro de la sala de juntas, la tensión aún crepitaba en el aire. Bass reanudó su presentación, pero su voz había perdido la arrogancia. Algunos directores intercambiaron susurros, mirando de vez en cuando el asiento de Harper, ahora vacío. Nolan permaneció en silencio, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Finalmente, habló, con voz baja y gélida. Bass explicó la cláusula 17.4b. En ese momento, Bass tartamudeaba, pasando las páginas. Señor, es solo un detalle técnico, no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse, interrumpió Nolan con voz cortante. Una becaria acaba de decir que podríamos perder los derechos de propiedad intelectual. ¿Se equivoca o tu equipo legal pasó algo por alto? La sala se quedó paralizada de nuevo. Bass se secó el sudor de la frente, apresurándose. Lo revisaré, señor. Nolan no dijo nada. Se levantó, se abotonó la chaqueta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Pero en su mente, no podía dejar de revivir el momento. La chica del traje anticuado, lo suficientemente atrevida como para interrumpir una sala de juntas llena de trajes. Harper Luis, pensó. O es una genio, o la persona más tonta que he conocido. Mientras tanto, Harper regresó a su escritorio en el piso 42, intentando concentrarse, pero sus pensamientos le daban vueltas. Greg, el de Starbucks, pasó con una sonrisa burlona. ¿Oíste que reventaste la sala de juntas? Felicidades, chica de segunda mano. Acabas de enterrar tu carrera. Harper le dedicó una leve sonrisa, pero no dijo nada. Volvió a abrir el contrato y releyó la cláusula 17.4b. No me equivoco, se dijo. Pero mientras miraba por la ventana la ciudad resplandeciente, no pudo evitar preguntarse, ¿bastaría la verdad para salvarla de la tormenta que se avecinaba? Capítulo 3. ¿Alborotadora o alma valiente? Harper Luis estaba sentada en su pequeño escritorio junto a la fotocopiadora, con los ojos pegados a la pantalla del ordenador, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Habían pasado 2 días desde la fatídica reunión en el piso 50, y aún no la habían llamado a recursos humanos para despedirla formalmente. Eso, curiosamente, era aún más aterrador. Cada paso en el pasillo la sobresaltaba, casi esperando que Elaine apareciera y le diera el golpe de gracia a su efímera carrera en Oldencorp. ¿En qué estaba pensando?, murmuró,
tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Interrumpiendo al jefe de asuntos legales frente al director ejecutivo, probablemente he batido el récord de estupidez del año. Sus compañeros no la ayudaban a calmarse. Greg, el de Starbucks, ya había corrido la voz sobre la becaria imprudente por todo el piso 42. Cada vez que pasaba por su escritorio, sonreía con sorna. ¿Aún respiras, chica de segunda mano? Apuesto a que te revocarán la credencial el viernes. Harper solo le dedicó una sonrisa cansada, pero por dentro contaba las horas. Necesitaba este trabajo no solo para pagar el alquiler, sino también para costear la medicación de su madre para la artritis crónica. Mientras tanto, en el piso 50, Nolan Alden estaba sentado en una oficina tan grande como un ático, hojeando el informe que tenía delante, pero en realidad no estaba leyendo. Su mente estaba ocupada por un solo nombre, Harper Louise. La chica del traje desgastado que se había puesto de pie en una sala de juntas llena de ejecutivos y había calificado la cláusula 17.4b de trampa. ¿Arrogante, insubordinada o simplemente correcta? A Nolan no le gustaban las sorpresas. Había convertido Alden Corp, desde una startup, en un imperio financiero controlándolo todo, números, acuerdos, personal, pero Harper Louise era una variable que no había tenido en cuenta. James, dijo Nolan en voz baja. Su asistente apareció casi al instante, con la tableta en la mano. Averigua todo sobre Harper Louise, becario del departamento legal. Quiero un informe completo. James arqueó una ceja, pero no lo cuestionó. Sí, señor. ¿Cuándo lo necesitas? Para mañana por la mañana, respondió Nolan, con la mirada fija en la ventana. No lo dijo en voz alta, pero en el fondo, estaba intrigado. ¿Quién era esta chica tan audaz como para desafiar todo su sistema? A la mañana siguiente, James dejó una carpeta delgada sobre el escritorio de Nolan. Harper Louise, de 24 años, se graduó de una facultad de Derecho Pública con una beca completa, ganó 3 campeonatos nacionales de debate y fue representante estudiantil en la Junta Universitaria. Sin presencia en redes sociales, sin escándalos. Trabaja como voluntario en un centro educativo para niños desfavorecidos y... Hizo una pausa, suavizando la voz. Cuida de su madre enferma, con artritis crónica. Viven en un apartamento de alquiler en un barrio marginal. Nolan hojeó el archivo y se detuvo en una foto de Harper en un concurso de debate, de pie en el escenario, con la mirada fija, señalando con convicción, como si intentara convencer al mundo. Sintió una oleada de energía que lo recorrió. Sin embargo, no era su belleza. Sus brillantes ojos marrones y su sonrisa desafiante eran difíciles de ignorar. Era su presencia. Ese inusual sentido de principios en un mundo lleno de agendas. ¿Algo más?, preguntó Nolan con voz serena, pero con la mirada más penetrante. James se aclaró la garganta. Rechazó una oferta de un importante bufete de abogados porque representaban a una corporación acusada de fraude. Dijo, James echó un vistazo al documento y, cito textualmente, no trabajaré para mentirosos. Esto fue en una entrevista para un periódico escolar. Nolan rió con una calidez inusual que hizo parpadear a James. ¿De verdad dijo eso? Sí, señor, respondió James, intentando no sonreír. Nolan cerró el expediente y se recostó en su silla. Harper Louise no solo era inteligente. Poseía integridad, algo que no había visto en años, oculta tras acuerdos millonarios y apretones de manos calculados. Recordó su mirada firme en aquella sala de juntas, incluso cuando toda la sala se volvió contra ella. Es una alborotadora, pensó, o la única con el valor de decir la verdad. Mientras Nolan se enredaba en el enigma de Harper, ella luchaba contra una ansiedad muy real en el piso 42. Elaine la llamó a su oficina, con la mirada seria tras sus gafas de montura dorada. Luis, dijo con voz fría, sabes el desastre que causaste en esa reunión, ¿verdad? Harper tragó saliva y se irguió. Señora, solo quería señalar un posible riesgo en el contrato. Creo que esa cláusula podría ser peligrosa para la empresa. Elaine suspiró, frotándose la sien. ¿Tienes idea de cuánto tiempo trabajó el equipo legal en ese acuerdo? Avergonzaste al señor Bass delante de la junta. Peor aún, me hiciste quedar como si hubiera perdido el control de mi equipo. Lo siento, señora, dijo Harper en voz baja, pero con firmeza.
Pero si me hubiera quedado callado y algo hubiera salido mal, no podría vivir conmigo mismo. Elaine la miró y sus ojos se suavizaron un poco. ¿Tienes agallas? Te lo concedo. Pero las agallas no pagan las cuentas. Si el director ejecutivo decide despedirte, no podré protegerte. Harper asintió con el corazón apesadumbrado. Salió de la oficina de Elaine con la cabeza dando vueltas. Pensó en su madre, en los medicamentos caros, en su sueño de ser una abogada honesta. Quizás me pasé, pensó, pero no me arrepiento. Esa tarde, Harper recibió un breve correo electrónico de Recursos Humanos. Señora Louise, por favor, preséntese en la oficina del director ejecutivo mañana a las 9. Sin explicaciones ni detalles. Lo releyó una y otra vez, con el corazón acelerado. Nolan Alden quiere verme, el hombre de mirada gélida, el hombre que podría acabar con su futuro con un simple gesto. Se sentó en su escritorio, mirando por la ventana. La ciudad aún brillaba, pero esta vez, las luces no traían esperanza. Bienvenida a tu último día, Harper Louise, murmuró, forzando una débil sonrisa. Pero en su interior aún brillaba una chispa. Si esta era su última batalla en Alden Corp, no se rendiría. En el piso 50, Nolan bebía un sorbo de café, contemplando la ciudad. Pensó en la reunión del día siguiente con Harper. No sabía qué quería, castigarla por su rebeldía o agradecerle su valentía. Pero una cosa estaba clara, Harper Louise era inolvidable. Y por primera vez en años, algo revolvió en su pecho un extraño y desconocido latido de vida. Capítulo 4. El interrogatorio personal del director ejecutivo. Harper Louise se encontraba frente a la reluciente puerta de madera de la oficina de Nolan Alden, con el corazón latiendo con fuerza. Se había preparado mentalmente para cualquier escenario posible, ser despedida, ser reprendida o, peor aún, ser demandada por una arrogancia sin precedentes. Su traje de segunda mano aún le apretaba los hombros, y se debatía entre disculparse directamente o simplemente aceptar su destino en silencio. Pero cuando llamó a la puerta y oyó su voz fría y autoritaria, «Pase», supo que no había vuelta atrás. La oficina de Nolan era del tamaño de una pequeña cancha de fútbol, con ventanales que daban a la resplandeciente ciudad. Estaba sentado tras un enorme escritorio de madera, con un traje negro perfectamente entallado y una mirada penetrante. Frente a él había una taza de café solo y un expediente que Harper reconoció al instante, su expediente. Genial, pensó, me ha investigado. Esto no es una conversación, es una sentencia. Siéntate, ordenó Nolan, señalando el sillón de cuero frente a él. Harper se sentó, manteniendo la espalda recta, aunque quería acurrucarse. Miró a su alrededor, ni asistente ni representante de recursos humanos, solo ella y el director ejecutivo más poderoso de la ciudad. Señora Louise, comenzó Nolan con voz tranquila pero pesada como una tormenta inminente. ¿Tiene por costumbre interrumpir a los jefes del departamento legal durante reuniones importantes? ¿O era solo una afición espontánea? Harper tragó saliva con dificultad, pero su mirada no vaciló. Señor, no interrumpí por diversión. Lo hice porque la cláusula 17.4b podría costarle a Holden Corp su propiedad intelectual. Supuse que preferirías la verdad a una sala llena de asentimientos. Nolan arqueó una ceja, un gesto sutil que le dio la impresión de haber dado un paso en falso en un tablero de ajedrez. La verdad, repitió con un tono sarcástico. Tú, un becario con menos de 3 días de experiencia, ¿crees saber más que un equipo legal que trabajó en esto durante 3 meses? Harper apretó los puños bajo la mesa, pero esbozó una sonrisa cortés y ligeramente desafiante. Señor, no digo que el equipo legal sea incompetente. Digo que se les escapó una trampa. Y si la viera y me quedara callado, no merecería estar en esa habitación. Nolan ladeó la cabeza, algo titiló en su mirada, curiosidad o fastidio. Eres muy confiado, dijo, o muy ingenuo. ¿Te das cuenta de que avergonzar al señor Bass delante de la Junta tiene consecuencias? Podría despedirte ahora mismo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Soltó Harper, y se arrepintió al instante. Dios mío, Harper, ¿acabas de decir eso en voz alta? Silencio. Nolan la miró fijamente, sin pestañear, como si analizara un contrato defectuoso. De repente, soltó una carcajada breve y grave que dejó atónita a Harper.
No se imaginaba que Nolan Holden pudiera reír. Por un instante, pareció casi humano. Tienes agallas, Luis, dijo, y su sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Pero el coraje no te salvará si te equivocas. Explícamelo. Cláusula 17, 4b. Si no me convences, te marcharás de Holden Court antes del mediodía. Harper respiró hondo, invadida por la vieja sensación de estar en un escenario de debate. Abrió su carpeta y pasó a la página 132. Esta cláusula otorga a Zenith derechos exclusivos sobre las patentes principales durante 5 años, pero hay una cláusula que permite extenderla indefinidamente según condiciones técnicas no definidas. Si Zenith se aprovecha de eso, podrían conservar las patentes para siempre. Holden Corp perdería el activo más valioso de la fusión. Nolan echó un vistazo a la página, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. ¿Estás seguro? Es una acusación grave. Totalmente, respondió Harper con voz firme. Lo he revisado 4 veces. Si quieres, puedo escribir un análisis detallado, pero apuesto a que ya tenías dudas sobre esta cláusula, ¿verdad? Nolan se puso rígido y su expresión se ensombreció. ¿Insinúas que pasé por alto una trampa a sabiendas? Harper se estremeció demasiado. No, señor, solo quería decir que es astuto. Si lo hubiera captado, creo que tú también habrías sospechado algo. Nolan tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, cada golpe como un tambor de guerra. Se te da bien halagar, dijo con un tono irónico, pero no me hagas el tonto, Luis. No soy tu oponente en el debate de la Facultad de Derecho. Harper se sonrojó, pero no se echó atrás. No estoy jugando. No quiero que Holden Corp sea tomada por sorpresa. Si eso me cuesta el trabajo, al menos lo intenté. Nolan la miró fijamente tanto tiempo que sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Me has puesto en una situación difícil, Luis, dijo en voz baja. Si te retengo, los abogados se rebelarán. Si te despido, admito que te equivocaste y no estoy segura de que lo estés. Harper apretó los labios, manteniendo la voz serena. Puedes revisar la cláusula tú mismo. Si me equivoco, puedes despedirme después. Nolan le dirigió una mirada penetrante, pero con un matiz más oscuro. Eres un dolor de cabeza, dijo, pero su tono se había suavizado. Bien, tienes 48 horas para presentar un análisis detallado de esta cláusula. Si te convence, te quedas. Si no, ya sabes cómo funciona. Harper asintió, con el corazón un poco más alto. Gracias, señor. No me agradezca, interrumpió Nolan, recostándose en su silla. Y la próxima vez que decidas volar una sala de juntas, al menos ponte un traje que te quede bien. Harper parpadeó y se rió sin poder contenerse. Lo anoto, señor, pero los trajes de segunda mano funcionan. Nolan arqueó una ceja y, esta vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, un breve destello, pero suficiente para dejar atónita a Harper. Fuera, antes de que cambiara de opinión. Harper salió de la oficina con los pies ligeros. No la habían despedido, todavía no, pero al regresar al piso 42, se dio cuenta de algo más. Nolan Alden no solo era aterrador, sino también interesante. Y aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de ella ya ansiaba su próxima batalla. Capítulo 5, la aliada reticente. Harper Louise estaba sentada en su pequeño escritorio junto a la fotocopiadora, con los ojos irritados por 2 noches sin dormir escribiendo el análisis de la cláusula 17.4b. Había entregado el informe a Nolan Alden justo a tiempo, incluyendo mentalmente una taza de café imaginaria para apaciguar al notoriamente frío director ejecutivo. Pero esta mañana, al abrir su correo electrónico, un mensaje casi la hizo derramar el agua. Señora Louise, preséntese en la oficina del director ejecutivo a las 8 de la mañana. No llegué tarde. ¿Y ahora qué?, murmuró Harper, mirando su reloj. A las 7:45, cogió su carpeta, se ajustó el traje de segunda mano y corrió al ascensor. Greg, el chico de Starbucks, pasó con una sonrisa burlona. ¿Vas a ver al jefe otra vez? ¿De verdad que te encanta cavar tu propia tumba? Harper lo fulminó con la mirada,
pero no estaba segura de si se encaminaba hacia un ascenso o hacia un desastre. En el piso 50, la oficina de Nolan Alden estaba tan fría y lujosa como la última vez. Estaba sentado tras su escritorio, con un traje gris impecable, observando atentamente el análisis de Harper. Cuando ella entró, él no levantó la vista, solo le hizo un gesto para que se sentara. Harper tragó saliva con dificultad, intentando ignorar la tensión en el ambiente. Señor, empezó, si se trata del informe, ¿yo? Tenía razón, interrumpió Nolan en voz baja y cortante. Deslizó el análisis por el escritorio. La cláusula 17.4b es una trampa. El equipo legal de Zenith la atendió. Si no hubieras alzado la voz, Holden Corp podría haber perdido cientos de millones. Harper parpadeó, atónito. ¿Entonces no me van a despedir? Nolan arqueó una ceja, con un destello indescifrable en sus ojos. No lo celebres todavía. Me has dado más dolores de cabeza que ayuda. Antes de que Harper pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Elaine Carter entró, seguida de Richard Bass, jefe del departamento legal, con la cara roja. Señor Holden, comenzó Bass con voz temblorosa. Acabamos de identificar otro problema en el contrato de Zenith, la cláusula de transferencia de tecnología. Es vaga. Si firmamos, podrían demandarnos. Nolan tamborileó con los dedos sobre el escritorio, cada golpe era un golpe a la carrera de alguien. Vago, repitió, con una voz fría como el hielo. Bass, ¿cómo es posible que tu equipo no detecte dos lagunas legales en un mismo contrato? Bass se secó el sudor de la frente, nervioso. Elaine se aclaró la garganta y miró a Harper. Señor, la señora Louise ha demostrado ser capaz de detectar problemas. Quizás podría ayudar a revisar el resto del contrato. Harper se quedó boquiabierta, pero Nolan habló primero. Louise, ¿un becario? Se giró hacia ella con los ojos llenos de escepticismo y algo más. ¿Crees que estás listo, Louise? Harper apretó los puños bajo la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta era una oportunidad de oro o una trampa. Señor, dijo con firmeza, no puedo prometer perfección, pero sí honestidad. Si algo anda mal, lo encontraré. Nolan la miró fijamente tanto tiempo que pensó que diría que no. Entonces exhaló. Bien, tú y yo revisaremos el contrato, pero si me haces perder el tiempo, Luis, no te gustarán las consecuencias. Harper asintió, reprimiendo una sonrisa. Trabajando con Nolan Alden, no sabía si emocionarse o aterrorizarse. Esa tarde, Harper se sentó frente a Nolan en una pequeña sala de conferencias, rodeado de gruesas pilas de documentos legales. La tensión entre ellos era palpable, rota solo por el sonido de las páginas al pasar y algún suspiro ocasional de Nolan. Harper se concentró en la cláusula de transferencia de tecnología, tomando notas cuidadosamente. Vio una frase vaga, transferencia condicional, que Zenith podría aprovechar para retrasar la entrega de códigos fuente críticos. Mira, dijo Harper, deslizando el documento por la mesa. Esta frase no define las condiciones. Si Zenith lo alarga, podríamos tardar años en obtener los códigos fuente. Nolan hojeó la página, frunciendo el ceño. ¿Seguro? Quizás sea una frase estándar. Harper sonrió, cortés pero firme. Señor, en la ley, no existen los estándares. Cada palabra es un arma, y esta es un arma cargada. Nolan la miró con un destello de diversión en los ojos. Eres un poco difícil, Luis, dijo, pero su tono se había suavizado. De acuerdo, haz una revisión. Quiero que esta frase quede clarísima. Harper asintió y se puso manos a la obra. Se quedaron hasta tarde, intercambiando ideas a un ritmo acelerado. Harper se sorprendió al descubrir que Nolan no solo era perspicaz, sino sorprendentemente abierto de mente, al menos en lo que a contratos se refiere. Hacía preguntas incisivas, pero escuchaba atentamente cuando ella explicaba. A veces, lo pillaba mirándola más tiempo del necesario, con una mirada ya no fría, sino inquisitiva. Sabes, dijo Harper durante un raro momento de calma, serías un buen abogado. Interrogas mejor que la mayoría de mis profesores. Nolan arqueó una ceja y frunció los labios. ¿Fue un cumplido o un insulto, Luis? Un poco de ambos, respondió ella,
guiñándole un ojo sin poder contenerse. Se sonrojó, pero Nolan simplemente soltó una risita que le dio un vuelco el corazón. A las 10 de la noche, finalizaron la revisión del contrato. Nolan lo leyó y asintió. Bien, dijo. No solo presumes, Luis, tienes mucha habilidad. Harper sonrió, pero negó con la cabeza. No se trata de habilidad, señor. Simplemente no quiero que engañen a nadie. Ni Alden Corp ni nadie. Nolan la miró, su mirada se suavizó. Honestidad, dijo en voz baja. Eso es más raro que el talento por aquí. Harper no respondió, pero una sensación de calidez floreció en su pecho. Mientras recogía sus materiales, Nolan preguntó de repente, ¿alguna vez has considerado trabajar aquí a largo plazo? Harper se quedó paralizada y se dio la vuelta. Señor, solo intento sobrevivir la semana. Nolan se rió por tercera vez ese día, un récord personal. Sobrevivirás, Luis, pero no te engreas. Tenemos muchos más contratos que revisar. Harper salió de la sala con la cabeza dando vueltas. No solo había conservado su trabajo, sino que había hecho reír a Nolan Alden. Pero al entrar en el ascensor, una revelación aún más alarmante la asaltó. Su voz, su mirada, su presencia empezaban a irritarla. No vayas por ahí, Harper, se advirtió. Él es el director ejecutivo, y tú eres la chica de segunda mano. De vuelta en la sala de conferencias, Nolan miraba los documentos, pero no pensaba en el contrato. Pensaba en Harper, en su sonrisa desafiante, en su honestidad inquebrantable. Por primera vez en años, su corazón se conmovió, no por un contrato millonario, sino por una chica con un traje desgastado. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de Historias del Alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 6. El regreso de la 10ª y viejas heridas reabren. 2 meses en Alden Corp habían transformado a Harper Luis, de una pasante nerviosa, en una pieza esencial del piso 42. No solo había sobrevivido a sus encontronazos con Nolan Alden, sino que había hecho reír al famoso director ejecutivo, por su frialdad, sobre todo cuando se burlaba de él por cómo interpretaba los contratos como cartas de amor. Sus bromas agudas e ingeniosas durante las reseñas nocturnas hicieron que el corazón de Harper se acelerara más de lo que quería admitir. Se repetía a sí misma que no era nada, una chica pobre con un traje de segunda mano no tenía por qué soñar con Nolan Alden, pero su mirada, cada día más cálida, le impedía no tener esperanza. Los susurros comenzaron a circular por la oficina. Greg, el chico de Starbucks, difundió rumores de que la chica de segunda mano estaba seduciendo al jefe. Harper lo ignoró lo mejor que pudo, pero cada vez que Nolan aparecía en el piso 42 para revisar documentos, las miradas se intensificaban. Esa mañana, Elaine llamó a Harper a su oficina. Tiene que asistir a la gala de la empresa esta noche con el equipo legal, dijo con tono cortante. El señor Alden solicitó su presencia. Harper se quedó atónito. Las galas de empresa se centraban en vestidos y champán, algo que no le gustaba. Pero asintió, le pidió prestado un vestido azul oscuro a su compañera de habitación y le hizo algunos arreglos con cuidado. En el gran hotel, Harper entró en el salón iluminado por las lámparas de araña, deslumbrada por la opulencia. Nolan, impecable con un smoking negro, charlaba con los accionistas. Al verla, se le iluminaron los ojos. Te ves impresionante, Luis, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Harper se sonrojó. ¿Impresionante? ¿Sigues trabajando? ¿O debería haberme quedado con mi traje viejo? Nolan rió entre dientes, con voz grave y sonora. Impresionante. Me gustaría invitarte a bailar. Antes de que Harper pudiera responder, una voz femenina aguda lo interrumpió. Nolan, siempre has tenido un don con las palabras, ¿verdad? Una mujer con un vestido rojo ajustado, rizos rubios y un peinado impecable, se acercó con una seguridad que dominaba cualquier habitación. Estaba deslumbrante, como si hubiera salido de una revista. Nolan se puso rígido y su sonrisa se desvaneció. Isabel, dijo con voz repentinamente fría. ¿Qué haces aquí? Isabel Langley, abogada de éxito y ex de Nolan, sonrió como una reina que regresa a su trono. Soy la nueva asesora del acuerdo con Zenith. Y, como era de esperar,
quería volver a verte. Su mirada se deslizó hacia Harper. ¿Y tú eres? ¿Servicio de café? Harper Louise, becaria legal, respondió Harper, tranquila, pero apretando demasiado su bolso. ¿Becaria? Se burló Isabel. ¡Qué adorable! Recuerda tu lugar, cariño. Nolan frunció el ceño a punto de hablar, pero Isabel lo tomó del brazo y se lo llevó. Harper se quedó allí, con el pecho apretado. Miró a Isabel con tanta elegancia y confianza, y se preguntó en qué habría estado pensando. Al día siguiente, Isabel fue nombrada asesora legal senior, y no perdió tiempo en atacar a Harper. Durante una reunión, dejó caer una pila de documentos sobre su escritorio. Eres la estrella en ascenso, ¿verdad? A ver cuánto tiempo brillas. Necesito que revisen esto en 24 horas. Harper trabajó hasta las 3 de la mañana para terminar, pero Isabel perdió el informe sin querer. Elaine reprendió duramente a Harper por su irresponsabilidad. La situación empeoró cuando Isabel empezó a difundir rumores de que Harper solo conservaba su trabajo gracias a una relación cuestionable con Nolan. Los rumores en el piso 42 se afilaron como cuchillos. Greg se burló. ¿Crees que aferrarte al brazo de Nolan es una victoria? Isabel te comerá vivo. El punto de quiebre llegó la semana siguiente. Un documento interno confidencial relacionado con el acuerdo con Zenith se filtró en línea, lo que provocó el caos en Aldencorp. En una reunión de emergencia de la junta directiva, Isabel se presentó con confianza ante los directores. Encontré un correo electrónico enviado desde la estación de trabajo de la señora Louise que compartía el documento externamente. Anunció que presentaría una copia impresa. Puede que fuera una becaria, pero claramente tenía un motivo. Harper sintió que se le paraba el corazón. Yo no hice esto, dijo con voz temblorosa. Ni siquiera tengo autorización para ese documento. Isabel se encogió de hombros. Puedes decir lo que quieras, pero la evidencia habla. Nolan, no puedes dejar pasar esto. Harper se volvió hacia Nolan, desesperada por el hombre que creía conocerla. Habían trabajado juntos durante 2 meses. Él conocía su integridad, pero Nolan solo la miraba con el rostro impasible. Luis, dijo en voz baja, ¿tienes algo más que decir? Harper tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas. Señor, le juro que no lo hice. Jamás traicionaría a esta empresa. Ya me conoce. Nolan tamborileó con los dedos sobre la mesa. El silencio se prolongó. Finalmente, se volvió hacia Elaine. Acompañen a la señora Louise fuera. Recursos humanos se encargará. Harper sintió un gran dolor. Elaine la dejó salir de la habitación. La mirada petulante de Isabel y el silencio gélido de Nolan la hirieron más que cualquier palabra. Esa misma tarde, Harper recibió un correo electrónico de recursos humanos. Despido por grave violación de la confidencialidad. Sin audiencia, sin oportunidad de explicarse, sin despedida. Recogió su escritorio con manos temblorosas. Greg pasó y negó con la cabeza. Te lo dije, no puedes con Isabel. Harper no respondió. Solo quería escapar de las miradas, de la humillación, del recuerdo de Nolan. Al salir de la reluciente torre de Aldencorp, la ciudad aún brillaba de luz. Pero para Harper, todo era oscuridad. Pensó en su madre, en su sueño de ser una abogada honesta y en Nolan, el hombre en quien confiaba. No me creyó, pensó mientras una lágrima le rodaba por la mejilla. No se había rendido. La habían despedido, la habían incriminado, la habían abandonado. En el piso 50, Nolan, sentado en su escritorio, miraba fijamente el correo electrónico de despido de Harper. Apretaba la mandíbula y tenía la mirada nublada. Isabel entró sonriendo. Tomaste la decisión correcta, Nolan. Ella no pertenecía aquí. Nolan no respondió. Aún podía ver la mirada traicionada, dolida, suplicante de Harper. Una parte de él dudaba del testimonio de Isabel, pero le había parecido tan claro. ¿O se había equivocado? Cuando Isabel se fue, Nolan se quedó junto a la ventana, inquieto, con el estómago lleno. Por primera vez en años, no sentía la emoción de una victoria corporativa. En cambio, sentía que acababa de perder lo único que realmente importaba.
Capítulo 7. Harper desaparece y Nolan se desmorona. Habían pasado 3 semanas desde que Harper Lewis fue despedido de Alden Corp y Nolan Alden ya no era el mismo. En apariencia, seguía siendo el director ejecutivo impecablemente vestido y sereno, pero sus allegados notaron sus fallas. Hablaba menos, su mirada se desviaba con más frecuencia, y las raras sonrisas que solía escabullirse cuando Harper se burlaba de él por leer contratos como poemas de amor se habían desvanecido por completo. Cada noche, Nolan se atormentaba con la imagen de sus ojos rojos y su voz temblorosa mientras juraba su inocencia en ese fatídico encuentro. Había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta, de que la evidencia de que Isabel Langley había presentado un correo electrónico del ordenador de Harper que filtraba documentos internos era irrefutable. Pero cada vez que veía la expresión traicionada de Harper en su mente, una grieta se profundizaba en la fortaleza que había construido alrededor de su control. La extrañaba desesperadamente. Mientras tanto, Alden Corp se desmoronaba. La filtración de documentos había socavado la confianza de los inversores, la prensa sensacionalista se alimentaba del escándalo y la fusión de $3.000 millones con Zenith y Nevaskens estaba al borde del colapso. Isabel, ahora asesora legal senior, fingió estar ocupada gestionando las consecuencias, pero el instinto de Nolan empezó a gritar. Era demasiado refinada, demasiado presumida, igual que hacía 4 años, cuando lo traicionó por un puesto bien remunerado en una firma rival. Esa mañana, James, su asistente personal, entró en la oficina de Nolan con aspecto tenso. Señor, el equipo de TI encontró un nuevo rastro de correos electrónicos filtrados. No eran de la señora Lewis, sino de la señora Langley. Puso un expediente en el escritorio de Nolan. Lo rastrearon todo. El correo electrónico que incriminaba a la señora Lewis era falso. Langley usó su acceso para infiltrar la evidencia y envió datos confidenciales de Zenith a un competidor, posiblemente para beneficio propio. Nolan hojeó los documentos con la mandíbula apretada. Línea tras línea lo confirmaba. Isabel no solo había incriminado a Harper, sino que también había saboteado deliberadamente a Alden Corp. Un correo electrónico incluso detallaba su plan para retrasar las transferencias de tecnología para que Zenith pudiera conservar las patentes principales, la misma laguna legal que Harper había señalado. Su visión se ensombreció. Isabel no solo lo había traicionado otra vez, sino que había destruido a la única persona que se atrevió a decir la verdad. Que se pongan en contacto con los abogados en la sala de conferencias, dijo Nolan con voz gélida. Convocaremos una conferencia de prensa esta tarde. James dudó. Señor, sobre la señora Lewis, Recursos Humanos dice que se fue de la ciudad justo después de que la despidieran. Su apartamento está vacío. Nadie sabe a dónde fue. Nolan se quedó quieto, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dejó la ciudad, repitió con voz ronca. 3 semanas. Ella llevaba 3 semanas desaparecida, y él no había hecho más que creerse una mentira. Encuéntrala, dijo en voz baja pero firme. Busca por todas partes, su escuela, centros de voluntariado, hospitales. No me importa lo que cueste. James asintió y salió corriendo. Nolan llamó al equipo legal. Isabel entró con seguridad, pero sus ojos se movieron nerviosamente al ver la carpeta sobre la mesa. Nolan, ¿cuál es la urgencia?, preguntó con dulzura. Le acercó el archivo. Explícame, dijo, cada sílaba como una bala. ¿Por qué falsificaste un correo electrónico para incriminar a Harper Lewis? ¿Por qué filtraste información confidencial a nuestra competencia? Isabel palideció, pero intentó recomponerse. Nolan, me estás malinterpretando. Estaba protegiendo a la empresa. ¿Harper estaba? ¿Basta? Espetó Nolan, poniéndose de pie. La sala se quedó en silencio. Me traicionaste hace 4 años, Isabel. Te perdoné, ¿pero esto? Señaló el expediente. No solo dañaste a Alden Corp, destruiste a una persona inocente. Harper Lewis nos advirtió sobre la trampa de ese contrato, y tú le pagaste convirtiéndola en chivo expiatorio. Isabel abrió la boca con voz temblorosa. No tienes pruebas sólidas. La prueba está aquí, y ladró Nolan, dejando el expediente de golpe. Estás acabado, se volvió hacia Elaine. Saquen a la señora Langley de todos los proyectos. Recursos Humanos la despedirá inmediatamente.
Isabel entró en pánico. Nolan, no puedes. Soy lo mejor que tienes. No, dijo con voz afilada como una cuchilla. Lo mejor fue la mujer que huiste. Ver. Mientras acompañaban a Isabel a la salida, la rabia de Nolan dio paso a la culpa. Había dejado que Harper cargara con la culpa. La había visto alejarse, devastada y sola. Pensó en su sonrisa desafiante, en el brillo de sus ojos cuando bromeaba diciendo que él era el peor abogado del mundo. Le dolía el pecho. No solo había cometido un error, sino que le había fallado a la única persona que lo impulsaba a querer ser mejor. Esa tarde, la sala de prensa de Alden Corp estaba repleta de reporteros y cámaras. Nolan, de pie en el podio, con los ojos encendidos. Alden Corp anunció su retirada oficial de la fusión con Zenith Innovations. Hemos descubierto actos de fraude, tanto por parte de nuestro socio como de alguien de nuestras propias filas. Tomaremos medidas legales y revisaremos los procedimientos internos para garantizar la justicia. Un periodista levantó la mano. Señor Alden, ¿quién filtró los documentos? Nolan agarró el micrófono. Un asesor principal incriminó a Harper Louise, una empleada que intentó advertirnos. La trataron injustamente y hizo una pausa, con la voz tensa. No le creí. Y por eso, me disculpo. Jadeos y murmullos recorrieron la sala. ¿Nolan Alden disculpándose? Fue algo sin precedentes. Es la persona más honesta con la que he trabajado, añadió, y Alden Corp está en deuda con ella. De vuelta en su oficina, Nolan solo podía pensar en Harper. James entró, negando con la cabeza. Señor, revisamos su antiguo apartamento. Los vecinos dicen que ella y su madre se mudaron hace 2 semanas. No hay dirección de reenvío. El centro de voluntarios no la ha visto. Nolan apretó los puños, indefenso por primera vez en su vida. 3 semanas. Ella se había ido y él no había hecho nada para detenerlo. Sigue buscando, ordenó. Prueba en su escuela, hospitales, cualquier lugar que haya mencionado. James dudó. Señor, ¿y si no quiere que la encuentren? Nolan se giró, con los ojos encendidos. Entonces la encontraré de todos modos. Le debo la verdad y más. Esa noche, Nolan se sentó solo, mirando las luces de la ciudad. Recordó el momento en que Harper interrumpió la reunión de la junta directiva, con voz clara e inquebrantable. Esta cláusula es una trampa. Tenía razón sobre el contrato, sobre Isabel y sobre él, un hombre atrapado por el poder y la duda. Había perdido el control, no de su compañía, sino de lo único que realmente importaba, Harper. En un pequeño pueblo a horas de distancia, Harper estaba sentada en la habitación de un motel con poca luz, la lámpara parpadeante proyectaba sombras en su rostro cansado. A su lado, su madre dormía plácidamente, ajena a la silenciosa angustia de su hija. Harper miró al techo, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Pensó en Nolan, en sus raras sonrisas, en la calidez de sus ojos. No la había creído. Había querido explicarse, luchar, pero no había habido ninguna posibilidad. Él decidió no confiar en mí, pensó. Y ahora no podía volver atrás, ni aunque quisiera. Estás viendo Historias del Alma exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y sinceras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 8. Buscando donde nadie pensó en buscar. Durante 3 semanas tras su despido de Alden Corp, Harper Louise vivió con un fuego silencioso latente en su pecho. Siendo una joven abogada, había dedicado años a forjar una carrera. De sólida integridad, en una ocasión rechazó una lucrativa oferta de un importante bufete de abogados porque representaban a una corporación acusada de fraude ambiental. Y, sin embargo, en Alden Corp, la habían tildado de ladrona, de traidora, no solo la habían despedido, sino que la habían difamado. Cada noche, yacía en un colchón estrecho en una habitación estrecha de un pequeño pueblo alejado de la ciudad, escuchando la respiración constante de su madre a su lado, preguntándose por qué era tan frágil la verdad. La sonrisa falsa de Isabel Langley y las pruebas falsificadas la habían reducido a una villana. Pero peor que las falsas acusaciones fue la traición de Nolan Alden, el hombre en quien una vez confió,
el hombre que una vez le aceleró el corazón. Él se había dado la vuelta, con la mirada fría, con un juicio inapelable. El dolor no era solo perder el trabajo, sino ser abandonada por el mismo sistema que ella había jurado defender. Aún así, Harper no se derrumbó. Encontró consuelo enseñando a niños en un centro comunitario local, ofreciendo su corazón donde podía y se decía a sí misma, si ya no puedo ser abogada, seguiré siendo honesta. Seguiré siendo yo. Mientras tanto, Nolan Alden se había convertido en un hombre atormentado. Estaba acostumbrado a controlar acuerdos, fusiones, poder. Pero Harper, la chica de segunda mano con fuego en la mirada y la verdad en la lengua, había roto todas las reglas de su mundo meticulosamente ordenado. Y él la había roto a ella. Había creído a Isabel. Había despedido a Harper. Y ahora, cada día sin ella era un recordatorio del mayor error de su vida. Su equipo registró la ciudad, su antiguo apartamento, el hospital donde su madre había recibido tratamiento, el centro de voluntariado donde trabajó, nada. Los vecinos dijeron que Harper y su madre habían desaparecido días después de su despido. Ni una dirección de reenvío, ni rastro. Nolan estaba a punto de perder la esperanza cuando James, su asistente, encontró una pista débil. Un centro educativo comunitario en las afueras, dijo James, dejando un archivo. Ella solía ser voluntaria allí cuando estaba en la escuela. Ella lo mencionó una vez en una entrevista antigua. Nolan no lo dudó. Canceló sus reuniones y condujo 2 horas a través de extensos campos hasta un pueblo tranquilo. El centro era un edificio blanco y bajo con pintura descascarada y un patio de recreo invadido por la maleza. Cuando Nolan salió de su reluciente Bentley, los niños detuvieron su partido de fútbol para mirarlo fijamente. Un niño gritó, «Señor, ¿se ha perdido?» Esto no es una cafetería. Nolan esbozó una leve sonrisa, algo inusual últimamente. Busco a Harper Louise, dijo en voz baja pero firme. ¿Está aquí? El chico se encogió de hombros, señalando el edificio. Está dando clases adentro, pero más vale que tengas cuidado, no le gustan los desconocidos. El corazón de Nolan latía con más fuerza que en años. Entró al edificio y encontró un aula pequeña y abarrotada. Harper estaba de pie frente a una pizarra, vestida con sencillez, con una camisa abotonada y vaqueros, y el pelo recogido. Explicaba un problema de matemáticas con voz cálida y paciente. Si divides 12 manzanas equitativamente entre 4 personas, dijo con una sonrisa, ¿cuántas manzanas le tocan a cada persona? Una niña levantó la mano y la sonrisa de Harper se ensanchó. Nolan se quedó paralizado. Seguía siendo la brillante y compasiva Harper, pero ahora había una tristeza silenciosa en sus ojos, y él la había puesto ahí. Entonces levantó la vista y sus miradas se encontraron. Harper se quedó paralizada. El trozo de tiza se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Los niños sintieron curiosidad. «Señorita Harper, ¿quién es?», preguntó un niño. La voz de Harper sonaba tensa. «Hagan sus ejercicios, vuelvo enseguida». Salió, seguida por Nolan hasta el pasillo. Con los brazos cruzados y la mirada fija, lo encaró. «Señor Alden, ¿qué hace aquí?». Nolan respiró hondo para tranquilizarse. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó». «No hay nada que decir», lo interrumpió. Le temblaba la voz. «Me tendieron una trampa. Me despidieron y no me creyeron. He vuelto a empezar. Por favor, déjame en paz». Nolan apretó los puños, sintiendo un dolor insoportable. «Harper, me equivoqué. Isabel falsificó las pruebas. Filtró los documentos y te culpó. La despedí y cancelé el contrato con Zenith. Di una conferencia de prensa. Le dije al mundo la verdad. Me disculpé». Harper parpadeó, con lágrimas en los ojos, pero giró la cabeza. «Te disculpaste en la prensa, bien por ti, pero eso no borra 3 semanas de vergüenza. No borra la forma en que me miraste como si fuera una mentirosa». Nolan se acercó, con voz grave y áspera. «Lo sé, te dejé sufrir. Perdí a alguien irreemplazable. Cuando te fuiste, la compañía perdió a su mejor mente y yo», la miró a los ojos. «Perdí el corazón». Harper se quedó sin aliento.
Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera contenerlas. Quería odiarlo. Quería alejarlo. Pero esas palabras la destrozaron por dentro. No puedes decir eso, susurró. Eres Nolan Alden. Solo soy la chica de segunda mano. No pertenecemos al mismo mundo. Nolan negó con la cabeza. Su expresión despojada de toda pretensión. Te equivocas. Eres la única persona que me hizo sentir real. Me hiciste reír. Me hiciste cuestionar todo lo que creía saber. No quiero un mundo sin ti. Harper se secó las lágrimas, pero retrocedió. No puedo volver, Nolan. No después de todo. Necesito tiempo. Nolan asintió, aunque casi lo destrozó. Esperaré lo que sea necesario, pero déjame arreglar lo que rompí. Alden Corp te necesita. Te necesito. Harper no respondió. Se dio la vuelta y regresó al aula. Los niños levantaron la vista y una niña preguntó, «Señorita Harper, ¿es su novio?» Harper rió suavemente, aunque sentía un peso en el pecho. «No, cariño. Solo alguien que conocía». Nolan regresó a su coche, pero no se marchó enseguida. Se quedó mirando el edificio destartalado, observando la silueta de Harper dando clases dentro, sonriendo a pesar de todo. La había encontrado, pero no la había recuperado. Todavía no. Al girar la llave de contacto, una llama se reavivó en su pecho. No se rendía. Harper Louise no solo era la mejor persona con la que había trabajado. Era lo único en su mundo que jamás podía permitirse perder. Dentro del aula, Harper tomó la tiza e intentó concentrarse, pero las palabras de Nolan resonaron en su mente. Me desanimé. No quería creerle. No quería albergar esperanzas, pero de alguna manera una pequeña chispa había vuelto a brillar. Quizás, solo quizás, no estaba lista para rendirse del todo. Capítulo 9. Un nuevo contrato, sin cláusulas ocultas. Había pasado una semana desde el emotivo encuentro en el centro de educación comunitaria, y Harper Louise aún no podía borrar de su mente las palabras de Nolan Alden. Cuando te fuiste, la empresa perdió lo mejor de sí, y yo perdí mi corazón. Intentó concentrarse en la enseñanza de los niños y en el cuidado de su madre en la pequeña habitación de motel que se había convertido en su hogar temporal. Pero cada noche, el dolor de esas 3 semanas la atormentaba. La habían incriminado, la habían despedido sin posibilidad de defenderse, y peor que la injusticia misma era ser juzgada por Nolan, alguien a quien una vez admiró, incluso en quien confiaba. Como abogada, Harper siempre había creído que todos merecían una defensa justa, pero en Alden Corp le negaron incluso una audiencia. Isabel Langley había inventado pruebas, y Nolan había decidido creerlas. No solo se destruyó su carrera. También su fe en el sistema que una vez juró proteger. Esa mañana, un elegante coche negro se detuvo frente al centro comunitario, provocando susurros entre los niños que jugaban afuera. Harper estaba borrando la pizarra cuando oyó el alboroto. Salió con el corazón acelerado, y allí estaba, Nolan, con un traje gris ajustado, de pie al sol entre un enjambre de niños curiosos. «Hola, señorita Harper», gritó un chico. «Ha vuelto el del café». «¿Y ahora qué quiere?» Harper se cruzó de brazos con voz firme. «Señor Alden, le dije que necesito tiempo», dijo Nolan con una leve sonrisa sincera. «Lo sé, no estoy aquí para presionarlo. Estoy aquí para ofrecerte la oportunidad de arreglar las cosas». Le extendió una carpeta delgada. En el anverso, contrato de trabajo. Harper Louise, asesor jurídico principal. Harper parpadeó, atónito. ¿Abogado principal? ¿Hablas en serio? Fui becario y me despidieron sin una sola defensa. Nolan apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron. Me equivoqué al permitir que eso pasara, Harper. Isabel falsificó las pruebas, y no te di la oportunidad de hablar. Quiero arreglarlo con esto, dijo señalando la carpeta. Este es el contrato más honesto que he redactado. Sin lagunas ni trampas, y quiero que lo revises como siempre has corregido mis errores. Harper abrió la carpeta con manos temblorosas. El contrato ofrecía un salario 10 veces superior al de sus prácticas, cobertura médica completa para su madre y una cláusula que le hizo un nudo en la garganta.
Cualquier empleado acusado de mala conducta tiene derecho a una audiencia justa antes de que se tomen medidas disciplinarias. Miró a Nolan con ojos vacilantes. ¿Esa cláusula fue idea tuya? Tuya, dijo en voz baja. Una vez me dijiste que un abogado no solo protege contratos, sino que también protege la verdad. Quiero que Aldencorp refleje eso y necesito que te asegures de que así sea. Harper apretó los labios, con la ira y la angustia a flor de piel. No lo entiendes, Nolan. Me he pasado la vida luchando por lo justo. Una vez rechacé a un prestigioso bufete de abogados porque ayudaron a ocultar un caso de fraude ambiental, y sin embargo, en Aldencorp me tildaron de ladrón y me despidieron sin mediar palabra. ¿De verdad crees que un solo contrato puede borrar esa humillación? Nolan se acercó, con voz baja y urgente. No, pero sé que perdí a la persona más importante de mi vida por no escuchar. Me enseñaste que la verdad importa más que el poder. Si no regresas, Aldencorp perderá a su mejor mente. Y yo, la miró a los ojos. Perderé la única razón que he tenido para sonreír. Harper no pudo evitarlo. Ella rió entre lágrimas. Sí que sabes negociar. Entonces, ¿arreglarás el contrato?, preguntó Nolan con los ojos brillantes. Lo revisaré, dijo Harper con voz suave pero firme. Pero no prometo nada. 3 días después, Harper cruzó las puertas de Aldencorp con un sencillo traje a medida. Ya no era de segunda mano, pero tampoco era llamativo, simplemente ella. Había revisado el contrato, añadiendo más cláusulas sobre el debido proceso y la transparencia interna. Al subir al piso 42, la oficina quedó en silencio. Entonces, algunos compañeros aplaudieron. Greg, el ex cínico de Starbucks, murmuró, ahora la chica de segunda mano manda. Supongo que perdí la apuesta. Harper sonrió, pero siguió caminando. Su verdadera prueba la esperaba en el piso 50. Esa tarde, Nolan dio una conferencia de prensa en el vestíbulo de Aldencorp, lleno de periodistas y cámaras. Subió al escenario, seguro pero cálido. Aldencorp ha aprendido una dura lección sobre la honestidad, comenzó. Y hoy, me enorgullece volver a presentar a Harper Louise, nuestra nueva asesora legal senior, la mujer que salvó a esta empresa del desastre y me enseñó el valor de la verdad. Se oyeron aplausos. Harper permaneció a su lado, intentando mantener la compostura mientras el corazón le latía con fuerza. Pero Nolan no había terminado. Se giró hacia ella, la miró fijamente y habló directamente al micrófono. Harper, no solo eres la persona más brillante que he conocido. Eres quien me impulsa a ser mejor. Sé que no te merezco, pero quiero pedirte algo. Sacó un papel doblado. En la parte superior, contrato de amor de por vida. Leyó en voz alta, con voz potente e inquebrantable. Cláusula 1, yo, Nolan Alden, prometo amar, respetar y confiar en Harper Louise de por vida. Cláusula 2, nada de trampas, nada de engaños, solo la verdad. Harper, ¿firmas? La sala estalló en exclamaciones y clics. Harper se quedó paralizado, con lágrimas a flor de piel. Estás loco, susurró con voz temblorosa. Esto es una conferencia de prensa, no una comedia romántica. ¿Y qué? Sonrió Nolan, acercándose. Te perdí una vez. No pienso volver a arriesgarme a eso. Harper se secó las lágrimas y sonrió. De verdad eres el peor abogado del mundo. Tomó el papel, lo hojeó y lo miró a los ojos. Lo firmaré. Con una condición, tienes que sonreír más. Nolan rió con una fuerza que llenó toda la sala y la abrazó. Trato hecho. Los periodistas estallaron, pero para Harper y Nolan, el mundo se redujo a solo ellos dos. Más tarde, se sentaron en la oficina de Nolan, con el contrato de amor escrito a mano sobre su escritorio. Harper negó con la cabeza. Te propusiste matrimonio delante de todo el mundo. ¿No temes que los accionistas se rebelen? Déjalos, dijo Nolan, tomándole la mano. Lo único que temo es volver a perderte. Harper le apretó la mano, y una calidez le recorrió el pecho. Había regresado a Aldencorp no solo para trabajar, sino para comenzar algo nuevo, un futuro sin trampas, solo verdad y amor. Capítulo 10, el amor no necesita cláusulas.
6 meses después de la conferencia de prensa que conmocionó a la ciudad, Harper, Lewis y Nolan Alden ya no eran los becarios de segunda mano en el Liceo. Eran una pareja extrañamente compatible, como le gustaba decir a Greg, del piso 42, aún conmocionado por la apuesta perdida que había hecho por ellos. Harper, ahora asesora legal senior de Alden Corp, mantenía su costumbre de examinar minuciosamente cada contrato con la integridad de quien creía que la ley aún podía servir a la verdad. Nolan, mientras aún dirigía su imperio financiero, había aprendido algo mucho más difícil que gestionar miles de millones, a sonreír y, aún más importante, a soltar el control. Su vida en común era sorprendentemente sencilla, sin galas ostentosas ni cenas con champán. Pasaban la mayoría de las noches haciendo pizza casera en el pequeño apartamento de Harper, donde su madre, ahora más sana gracias a la cobertura médica de Alden Corp, solía bromear con Nolan. «Tienes que reírte más fuerte», Nolan, le guiñaba el ojo. A Harper le gustan los hombres graciosos. Y el hombre, antes intimidante, que aterrorizaba a las salas de juntas respondía tímidamente, «Estoy en ello, señora Lewis». Harper se reía, le tiraba un trozo de pan y decía, «Esfuérzate más, el peor abogado del mundo». Momentos como esos hicieron que Nolan se diera cuenta de que había cambiado. Antes pensaba que el amor era como un contrato que necesitaba cláusulas, firmas, control. Pero Harper le enseñó que el amor se trata de confianza, de aceptar lo que no siempre se puede definir. Todavía vestía camisas sencillas para ir a trabajar, todavía discutía con él sobre cláusulas en debates nocturnos, todavía lo hacía reír con su ingenio. «Si firmas esto sin leerlo», bromeó una vez, «empezaré a llamarte Greg II». Él rió hasta que le dolieron las costillas. Mientras tanto, Harper continuaba su silenciosa revolución en Alden Corp. Lideró un equipo encargado de revisar todos los contratos, asegurándose de que no hubiera más trampas como la cláusula 17.4b, la que casi la arruina. Impulsó reformas internas, especialmente para garantizar el debido proceso para los empleados, cambios que surgieron a raíz de su propio dolor por haber sido falsamente acusada. Ahora la respetaban no por ser la novia del jefe, sino por defender la verdad. Incluso Greg admitió a regañadientes, «Es auténtica». Pero el corazón de Harper nunca abandonó del todo el centro comunitario. Extrañaba a los niños, extrañaba ayudar a quienes ni siquiera tenían voz. Una noche, llevó a Nolan a la cocina y dejó caer una servilleta llena de garabatos. Asistencia legal gratuita para estudiantes desfavorecidos. Necesitan que alguien crea en ellos, dijo con los ojos brillantes. Y quiero que lo hagamos. Nolan arqueó una ceja. ¿Quieres que yo, un director ejecutivo, trabaje gratis?, preguntó Harper con una sonrisa burlona. El becario problemático salvó tu empresa, ¿recuerdas? Di que sí, o te redacto un contrato. Se rió entre dientes y la abrazó. Trato hecho. Una soleada mañana de fin de semana, estaban uno al lado del otro en un pequeño salón de la antigua Facultad de Derecho de Harper. Docenas de estudiantes de bajos recursos llenaban la sala, ávidos de conocimiento y orientación legal. Harper, con una camisa blanca impecable y vaqueros, explicaba los contratos laborales a un grupo de estudiantes de primer año. Nunca firmes nada que no entiendas, dijo con claridad. Cualquier cláusula podría ser una trampa. A su lado, Nolan, vestido con una camiseta suave, ayudaba torpemente a un estudiante a redactar una carta de solicitud de beca. ¿Eres un abogado de verdad?, preguntó el estudiante. Pareces más un director ejecutivo. Desde el otro lado de la sala, Harper estalló en carcajadas. Es el peor abogado del mundo, gritó, guiñándole un ojo, pero lo está intentando. Nolan negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Observó a Harper moverse entre los estudiantes, respondiendo preguntas con paciencia, sinceridad y determinación. No necesitaba títulos ni salas de juntas. Su fuerza provenía de su valentía y su inquebrantable compromiso con la verdad. Al terminar la sesión, se sentaron en sillas de plástico, exhaustos pero radiantes. Un estudiante había dejado una nota garabateada en la mesa. Gracias, señora Harper y señor Nolan. Me dieron esperanza. Harper lo leyó con ojos brillantes. Por esto me hice abogada, susurró. Nolan le tomó la mano en voz baja. Y por eso te amo. No solo salvaste mi empresa, Harper. Me salvaste a mí.
Harper ladeó la cabeza y bromeó. Te salvó. Solo dije que esta cláusula es una trampa. Tú hiciste el resto. Nolan rió, acercándola. Mi alborotadora favorita. Se quedaron allí sentados mientras la luz dorada de la tarde se filtraba por la ventana, enmarcando un momento tranquilo, imperfecto y real. Harper no necesitaba que Nolan fuera director ejecutivo, y Nolan no necesitaba que Harper fuera otra cosa que quien era, una mujer lo suficientemente valiente para afrontar la verdad y lo suficientemente audaz para amar sin condiciones. Su vida no tenía trampas, solo risas, solo verdad, y un amor construido no sobre cláusulas, sino sobre decisiones.